Nunca me siento tan expuesto como cuando viajo en motorhome. Fue una situación horrible. Saltamos de la cama, dijimos están queriendo entrar a la camioneta. Gritamos de adentro de la camioneta. Empezó como a agitar su cuchillo. ¿Te gusta este estilo de vida? Bueno, quédate acá que te vamos a decir lo que no tenés que hacer. Somos Mecha y Wally y hace 3 años terminamos de construir nuestra casa rodante con la que hemos recorrido toda Argentina y mitad de Brasil. En este momento Mechi se encuentra trabajando y por una cuestión de tiempo no pudimos grabar juntos, así que me van a ver a mí solo en este video. Si quieren ver toda esta odisea de nuestro recorrido por Argentina y por Brasil, donde hemos pasado excelentes momentos y otros no tanto, pueden verlo en nuestro canal que está todo. Y en este capítulo te vamos a contar anécdotas feas y otras muy feas, mezclándolas con tips que tenés que tener en cuenta al momento de viajar sobre la seguridad en tu viaje. Primero, al viajar en motorhome estás expuesto a peligros. Esto puede sonar muy extremo, pero es así, aunque hay una aclaración. Nosotros que vivimos viajando en el motorhome, que nos vamos por muchos meses cuando emprendemos un viaje, para abaratar costos uno duerme en lugares gratuitos donde está permitido, donde no tenés que pagar. Pero hay mucha gente que al viajar en motorhome elige dormir en campings o por ahí se va un par de días, entonces sí o sí se va a un camping, entonces este peligro baja considerablemente. Pero si sos como nosotros que viajamos y dormimos en cualquier lado, tenés que saber que estás muy expuesto, porque aunque vos entres a la casa rodante y veas efectivamente un hogar, no deja de ser un vehículo donde estás estacionado en la calle y expuesto a cualquier cosa. Después te acostumbrás. Nosotros cuando salimos las primeras noches nos costó un montón, la primera semana, las primeras 2 semanas, el primer mes, incluso los primeros 2 o 3 días creo que fue que dormimos en camping, porque bueno, no nos animábamos a dormir en la costanera. Nos fuimos de Buenos Aires, frenamos en Varadero, fue nuestra primera parada y tiene una costanera hermosa, puedes dormir tranquilo, pero nos daba cosita y dormimos en camping. Y al principio lo que pasa es que todo te altera, los ruidos, la gente que pasa, las motos, hay personas que quizás se apoyan en tu vehículo a tomar algo con amigos y todo lo que puede suceder ya que estás en la calle, obviamente. Y acá va el primer consejo para dormir nosotros y la mayoría de los viajeros se van a dar cuenta cuando salgan, utilizamos la aplicación iOverlander. Esto no es un chivo, esta aplicación es nuestro Dios. Es excelente porque es un mapita donde te indica diferentes puntos donde durmieron los viajeros y además está alimentada por los mismos viajeros. Entonces vos llegas a una ciudad, abrís esta aplicación y ves cuáles son las opciones para poder dormir. Además te indica los servicios que tiene ese punto, los comentarios de la gente que durmió efectivamente ahí, si es seguro, si pudieron dormir bien, si no los echaron, si tuvieron algún problema, todo. Anécdota, en nuestro viaje llegamos una vez a Belén, Catamarca. Es un pueblito hermoso, si no lo conocen vayan porque está buenísimo. Y nos fijamos en la aplicación y había 2 puntos para dormir. El primer punto y el que tenía más comentarios era la plaza principal de Belén, Catamarca, que fuimos, estaba hermosa, estaba lleno de viajeros. Creo que nunca vimos tantos viajeros en motorhome. Había como 12 motorhome. Obviamente al ser la plaza principal había también feria, mucha gente concurriendo y la verdad que estaba bueno para dormir. Pero se fue acercando la noche, uno quería dormir y había muchísimo ruido. Comenzaron a rodar motos que parecía que estaban dando la vuelta al perro ahí en la plaza y era imposible dormir. Entonces con Mechi dijimos, che, vamos al otro punto. No se puede dormir acá, vámonos, por más que sea lindo, seguro, nos vamos a otro punto. La cuestión, el otro punto estaba alejado del centro, más en las afueras de Belén, Catamarca. Nos acercamos, vamos con la camioneta y era un descampado. No había ningún viajero, pero bueno, se veía dentro de todo tranquilo, no parecía que iba a pasar nada. Estacionamos, nos ponemos a dormir y cuando estamos durmiendo a eso de las 2 de la mañana más o menos, escuchamos que nos manotean la puerta lateral de la camioneta. Imagínense el sodaca que nos pegamos, saltamos de la cama, dijimos están queriendo entrar a la camioneta. Evidentemente alguien vino a querer abrir la camioneta para robar algo. Nosotros gritamos de adentro de la camioneta y cuando vamos a asomarnos ya no había nadie. Salimos, vimos que no sé, se habrán ido, se asustaron con el grito que pegamos. Pensaron que no había nadie, no sé qué pasó, pero bueno, nos asustamos. ¿Qué hicimos? Obviamente
arrancamos la camioneta y volvimos a la plaza a dormir con las motitos. Y acá aparece el siguiente consejo: cuando estés viajando está bueno quedarte donde hay otros viajeros, siempre te da una seguridad extra. Hay una comunidad muy linda entre los viajeros que ante el problema de uno, otros te van a ayudar, ante la posibilidad de una inseguridad, otro te va a proteger. Entonces, donde veas un lugar que hay muchos viajeros, también es sinónimo de que hay cierta seguridad, así que te recomendamos que no te muevas de ahí y que te quedes joya durmiendo donde hay otros. Además, obviamente te vas a hacer amistades, buenos amigos. Nosotros hemos hecho muchos amigos en viaje porque vas a dormir donde hay otros viajeros, haces comunidad, te haces un asadito, tocas la guitarra, está buenísimo. Siguiente anécdota, y esto es algo loquísimo, algo sobrenatural, algo de suspenso, algo de terror que no lo van a poder creer. Pero antes le vamos a dar la bienvenida al patrocinador de este video, Sim Local. Aplauso, por favor. Estamos preparando nuestros próximos viajes y les adelantamos que van a ser fuera del país. Tenemos muchas ganas de conocer ciertos países, así que ya se van a enterar. Y en relación a esto, una pregunta que siempre nos hacen es ¿cómo se conectan en viaje cuando salen del país? Como saben, trabajamos online, somos creadores de contenido, trabajamos con marcas y sí o sí necesitamos internet cuando estamos de viaje. Por eso queremos recomendarles el servicio que siempre usamos en el exterior, que es Sim Local. Es una eSIM que nos permite tener internet en todos nuestros viajes y es muy fácil. Te instalas la app o te metes en su página web y vas a poder contratar diversos planes que van desde los $4 hasta un plan de internet ilimitado que está buenísimo y es el que siempre usamos nosotros. Está bueno porque hoy en día no necesitas cambiar tu chip como era antes, sino que a través de la app o por internet vas a poder contratar tu pack. Y con nuestro cupón de descuento, viendo que pinta, que te lo vamos a dejar abajo, vas a tener un 10% de descuento. Ahora sí, vamos con la historia de terror. Resulta que llegamos a San Rafael, Mendoza, estacionamos y al lado nuestro había una camioneta roja, una MB 180, con un señor que estaba escribiendo una frase enorme en la camioneta con pintura. Bajo, lo saludo como recién llegados y ni me saluda. Me mira mal y me dice: estoy escribiendo el lugar donde van a ir ustedes. Termina de escribir la frase y decía algo así como: los gusanos van a comer tu carne podrida y tus huesos se fundirán en el infierno. Algo así más o menos. Le sacamos fotos, así que les voy dejando imágenes. Si las llego a encontrar, se las voy dejando acá. Así arrancó nuestra llegada a San Rafael. Imagínense, nos dio cagazo, obviamente, un señor de pocos amigos. Dormimos, todo bien. Al otro día salimos, lo saludo nuevamente. No me saluda, él seguía escribiendo frases y pintando su camioneta. Estaba también con un cuchillo cortando una cinta scotch porque armaba como stencil para poder escribir. Y lo saludo, le digo: hola, ¿qué tal? No me saluda, pero me arranca a hablar y dice: ¿sabes por qué estoy acá? No, ¿por qué? Y comienza con su historia. Llegué hace 2 meses acá y una noche se me acercó un hombre pequeño y de tez morena, muy amable, y me comenzó a hablar. A todo esto, mientras que me contaba esto, empezó como a agitar su cuchillo. Yo estaba a un pocos centímetros de él charlando y me empiezo a alejar un poquito porque estaba con el cuchillo así, hablándome. Y prosigue. Bueno, este hombre me empieza a hablar, después se empieza a reír raro, me empieza a hablar en un idioma que yo no conocía, pero me vuelve a hablar en nuestro idioma, me dice: ¿sabes quién soy? Soy el diablo y te vine a buscar. Imagínense mi cara ante esta situación. Mechi estaba desde adentro de la camioneta, estaba asustada porque me vio a mí hablando con el hombre con un cuchillo en la mano, yo como que me alejaba un poco, el hombre contándome algo raro y muy efusivo, así que era todo un momento de tensión, obviamente. Y la historia sigue. Me dice: yo me di cuenta que él era el diablo, lo reconocí. Entonces me retobé y le dije: vos no me vas a llevar a ningún lado. Le terminé gritando, lo eché y cuando el diablo se iba, se dio vuelta y me gritó: un día de estos te voy a venir a buscar acá a las 9 de la noche y te voy a llevar conmigo al infierno. Y desde ese momento, hace 2 meses que estoy acá estacionado con mi camioneta esperando a que venga el diablo y lo voy a matar. Heavy, se me pone la piel de pollo, pero de verdad al contar esto es muy fuerte. Era un momento que yo no entendía nada, me estaba diciendo esto el señor y bueno,
como que me alejé, ahí medio asustado, fui y le conté a Mechi lo que estaba pasando, porque no lo podía creer. Y acá viene el consejo, obviamente, cuando vivan una situación extraña. Yo creo que el señor igual era inofensivo, no nos iba a hacer nada, pero obviamente te da un poco de miedo, me hablaba así efusivo, con un cuchillo en la mano. Fue una situación de mucha tensión. Entonces nuestro consejo es que hagan lo que hicimos nosotros, que fue movernos de ese lugar. Nos fuimos a otro lugar alejado del señor, no quisimos estar cerca por miedo a que pase cualquier cosa. Mejor prevenir que después estar curando cualquier cosa que pueda pasar. Siguiente anécdota. Estábamos en Brasil, en Praia Vermelha do Norte, este paraíso. Vean dónde estábamos estacionados, al lado de la playa. Estuvimos acá 7-8 días aproximadamente. La verdad que fue uno de nuestros mejores patios, gente. Fue hermoso lo que disfrutamos acá. Pero hasta que estábamos desayunando, el último día que estuvimos ahí, ahora se van a dar cuenta por qué. Estábamos desayunando al lado de la camioneta, mirando el mar, todo muy precioso, hasta que viene un brasileño muy enojado y aparentemente ebrio, parecía, porque se tambaleaba, se le trababa la boca al hablar, y nos empieza a gritar. Estábamos al lado de un montón de viajeros, gente. Había creo que 5 o 6 camionetas. El lugar estaba apto para que podamos estacionar, no estaba prohibido, no estábamos molestando a nadie. Pero el señor empezó a decir: ustedes tienen que ir de acá, no son bienvenidos, ustedes ensucian la playa, este lugar es nuestro. Y si mañana siguen acá, voy a venir con mis amigos y les vamos a romper toda la camioneta. Fue una situación horrible, no saben lo violenta que fue el señor gritándonos a todos los viajeros. Por momentos se acercaba, no sabía si nos iba a pegar. Entonces, obviamente, ¿qué hicimos? Automáticamente terminamos de tomar matecito, agarramos la camioneta y nos fuimos. Y este es el consejo, obviamente, ¿no? Si ven que hay gente muy hostil en un lugar donde no son bienvenidos, donde corren peligro de algo. Yo no sé si el señor al otro día iba a venir y nos iba a romper toda la camioneta, pero la verdad que no tenía ganas de comprobarlo. Así que dijimos, che, vamos a otro lugar. Brasil tiene un montón de lugares lindos. En todos lados donde estamos vamos a encontrar un buen lugar donde podamos estacionar y estar tranquilos y disfrutar de nuestro viaje. Así que mejor, gente, cuando pasan estas cosas, nos vamos. Y por último, y muy importante, les vamos a decir lugares seguros para dormir y algunas conclusiones. Pero antes, este es el momento donde tomás tu matecito y te suscribís al canal. Es el botoncito rojo que está ahí abajo. También puedes activar la campanita, así te avisa cuando hay un nuevo video de Viendo que Pinta. Y nos van a encontrar en todas las redes como @Viendo que Pinta. Así que estamos en Instagram, TikTok y todos lados. Búsquenos, estamos por ahí. Conclusiones y lugares. Bueno, como le dijimos al principio, utilicen la app iOverlander, que ya les digo, la usamos para todo, en todos lugares. Está establecida a nivel mundial, por lo que van a encontrar sitios en todos lados para poder estacionar. Y está buenísima porque te ahorra un dolor de cabeza, gente. Cuando ya son un lugar nuevo que no conoces, en vez de estar dando vueltas a ver dónde puedes dormir, bueno, te metes en la app y la verdad que todos los lugares que te ponen ahí siempre vas a ver las recomendaciones y hemos encontrado siempre un lugar gracias a esa aplicación. También te comentamos los lugares a los que solemos ir nosotros cuando llegamos a diferentes tipos de sitios. Por ejemplo, en playas. Las playas, generalmente si vos vas a las puntas de las playas, como alejados de los centros principales, está muy tranquilo, vas a encontrar otros viajeros y generalmente es bastante seguro para poder dormir. Si estás en una ciudad muy grande, generalmente también en los alrededores hay estaciones de servicio grandes donde puedes estacionar y te vas a sentir bien acobijado y por ahí estás con otros viajeros, entonces vas a poder ir a recorrer la ciudad tranquilo, dejar tu camioneta si querés ahí y poder estar seguro de que va a estar cuidada y no le va a pasar nada. Llegás a un pueblo que no conoces, bueno, lo más seguro, lo que hacemos siempre nosotros es buscar la plaza principal o alguna plaza muy concurrida. Son lugares donde suele haber mucha gente, donde suele estar la comisaría, bomberos, donde hay feria, donde hay otros viajeros, entonces vas a dormir muy tranquilo. Quizás, como te dijimos antes, puede ser un poquito ruidoso, pero si querés seguridad, lo mejor cuando llegas a un pueblo es ir a la plaza principal. Salvo, siempre esto lo estoy diciendo, si no encontrás un buen sitio en iOverlander, ¿no? Generalmente también estos sitios que te estoy diciendo están en la aplicación, pero si no, podés recurrir a estos puntos. En ruta, tenés que hacer ruta larga y tenés que descansar en el medio porque querés llegar a un lugar muy lejos. Bueno, estaciones de servicio, obviamente. Amigas de los motorhome, las estaciones de servicio, internet, baños, de todo. Así que estación de servicio, sin duda. Y acá hay una aclaración también, que cuando haces mucha ruta, muchos viajeros, algunos se animan a dormir
en algún arbolito al lado de la ruta, alejado, pero la verdad que a nosotros nos da mucha desconfianza eso. Estás en el medio de la nada, no sabes si puede pasar a alguien y hacerte algo, robarte algo. Mejor anda en una estación de servicio donde hay movimiento, estás seguro. Lugares de montaña. Bueno, generalmente en los lugares de montaña que hemos estado, en la aplicación de Everlander vas a encontrar siempre lugares al lado del paisaje que están buenísimos, gente. Buenísimos, así que apóyense en la aplicación que van a poder encontrar siempre en estos lugares algún punto donde abrís la ventana y tenés la montaña ahí de fondo, que es espectacular. Nos pasó en Ushuaia, nos pasó en Mendoza, en todos lados, así que montaña, seguramente de algún lado, al lado de la montaña vas a encontrar. Y por último, contarte que si todavía no viajás o vas a viajar, es muy loco que te vas a dar cuenta cómo se va entrenando el ojo de viajero. Vas a llegar a un lugar, vas a analizarlo, mirar para tus alrededores y te vas a dar cuenta si es seguro o no para poder estacionar, para poder dormir tranquilo. Si te van a sacar, si es muy ruidoso, bueno, te vas dando cuenta a medida que vas viajando. Es algo que se va entrenando solo, así que está bueno eso, y también apoyate en tu ojo de viajero para saber dónde estacionar y sentirte seguro. Hasta acá llega este video, gente. Déjennos en comentarios qué otro tip de seguridad darían. Hay muchos. No quise hacer el video muy largo. También hay cuestiones de seguridad en relación a la cerradura de tu camioneta, obviamente, en cuestión a cámaras que podés poner, a alarmas. Dejen todo lo que piensen en comentarios, y si se les ocurre otro tema sobre el que quieran que hablemos, por favor también déjenlo en comentarios. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas las redes. Nos vemos la semana que viene, y suscríbete a ver qué pinta, viejo. Extrañé a Mechi en este video, la verdad, hacerlo solito me costó.